para llevar a cabo esta transmisión. De tal manera que una vez más, le doy la bienvenida a todos y a todas y doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por mis amigos de las naciones de Venezuela, nuestros hermanos, mis hermanos en Cristo. Bendiciones para todos ustedes y para la gran familia El Palacio de las Águilas. Aquí estamos una vez más, hoy sábado 22 de mayo, cuando son las 10:37 hora Venezuela, en esta transmisión en vivo para exaltar el dulce nombre de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Quiero decirles que para mí es un placer, es un honor estar en esta transmisión y poder alcanzar a través de esta plataforma muchas vidas, poder tener un contacto contigo y compartir la rica palabra de Dios, ese mensaje, ese maná del cielo, ese pan de vida que nos fortalece, que nos instruye, que nos capacita y nos hace estar dispuestos, como bien lo dice la Escritura, a toda buena obra y a toda verdad. De manera que doy gracias a Dios, gracias al Señor por todos ustedes, gracias al Señor por estar ahí en conexión con nuestro ministerio, el Palacio de las Águilas, que hacemos un esfuerzo para, según nuestras capacidades y posibilidades, para llevarle la palabra de Dios a todos nuestros hijos espirituales, a toda la gran familia, el Palacio de las Águilas, a todos nuestros amigos y amigas de Venezuela y fuera del país, en Argentina, en la India, en Chile, en Colombia, en Pakistán y a donde el Señor nos permita llegar con este mensaje. Por supuesto, a través de esta plataforma podemos tocar a muchos pueblos, a muchas naciones. De manera que es para mí un honor y me siento muy agradecido de Dios, o muy agradecido con Dios por permitirme estar en este momento, en esta hora profética, una hora muy crucial, delante de su presencia y de todos ustedes, para adorarle a Él y para compartir con ustedes la palabra que de seguro nos fortalece, su palabra que es viva y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo. Así lo establece Hebreos capítulo 4, versículo 12. De tal manera que es para mí un honor y muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar conectando. Les pido por favor, hagan sus comentarios, dejen sus nombres completos, porque muchas veces el nombre de Instagram no es el nombre como tal. Así que para conocerles mejor, para tomar sus datos y estar orando, no solamente cuando concluya o al final de este en vivo, sino en mis oraciones personales, en nuestras oraciones personales, en nuestro ministerio, para ponerlos a cada uno de ustedes en la presencia del Señor y pedirle a Él que les continúe bendiciendo rica y abundantemente. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Ya hay algunas personas conectadas. Saludamos a Ilén, la salmista de nuestro ministerio. Centro Comercial El Cují, dirigido y administrado por nuestro hermano Francisco Navarro. Bendiciones, Francisco. Gracias por estar siempre en sintonía. Te bendigo. Feliz Shabbat. Jorge Ochoa. Gracias, Jorge, por estar en conexión.
Muchas bendiciones para ti. En fin, en el transcurso de la transmisión o al final estaremos dando un nuevo saludo y agradecimiento a todos los que se han conectado en esta transmisión. Quiero compartir con todos ustedes la segunda parte del tema que iniciamos el día de ayer, pasión por la verdad. Pero en esta hora, dentro del mismo tema, pasión por la verdad, vamos a enfocarlo según el contexto bíblico desde, podríamos decir, la necesidad no solamente de tener pasión por la verdad, sino que a la hora de estudiar las Escrituras podamos tener luz en nuestro entendimiento para comprender profundamente el mensaje que Dios nos ha dejado y el mensaje que el Señor quiere que nosotros comprendamos, que nosotros entendamos, para aplicarlo a nuestras vidas, y una vez aplicado a nuestras vidas, convertirnos en ejemplo para el resto de las personas que aún no conocen al Mesías, no conocen a Cristo, o no entienden, o no han comprendido, no han recibido la verdad de Dios, para que sean libres, como lo dijo el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que la palabra del Eterno nos da entendimiento en los asuntos divinos. La palabra de Dios nos da entendimiento en los asuntos divinos, o sea, en la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Salmo 119, versículo 130 nos dice lo siguiente: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender en esta hora. Número uno, la Escritura nos está diciendo en el Salmo 119, versículo 130, que la exposición, la prédica, el mensaje de tus palabras, de las palabras de Dios, por supuesto, nos da luz. Hoy esto es tan apremiante cuando hay muchas personas en el mundo entero que están carentes de la luz correcta, de la luz de las Escrituras, de la luz de la Torá de Yahweh, de la luz de la Biblia, de la palabra de Dios. Y el texto termina diciendo lo siguiente: y da entendimiento al sencillo. ¿Quién es el sencillo? El sencillo es aquel que abre su corazón para recibir todo lo que Dios desea entregarle, desea darle, desea enseñarle. El sencillo es aquel que no pone sus ideas, sus pensamientos, sus capacidades intelectuales para tratar de entender o analizar si lo que se le está enseñando es correcto o no. El sencillo es aquel que no hace una predisposición mental e ideológica, sino que abre su corazón, por supuesto, para recibir la palabra que Dios desea impartirle en ese momento. En otras palabras, con humildad. De tal manera que la exposición de tus palabras, dice el salmista, nos da luz y da entendimiento al sencillo. Esto nos dice que recibimos muchas bendiciones cuando nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, cuando apartamos tiempo para oír un buen mensaje, para leer un buen libro, para leer las Escrituras sobre todas las cosas, que es el primer libro que tú y yo debemos acudir, la Biblia, la palabra de Dios, la Torá. De tal manera que creo que tú que estás allí conectada, conectado, recibirás hoy una hermosa bendición de parte del Eterno. Y esta bendición implica, según el salmo que hemos leído, es que el Señor te impartirá luz
te dará luz y te dará entendimiento. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre, una mujer sencilla, humilde delante de Dios para recibir y aceptar sus instrucciones divinas. A Dios sea toda la gloria. Aleluya. El Salmo 36, versículo 9 dice: porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz. Es tan importante que tú y yo en esta hora de confusión, en esta hora donde hay tantas voces, en esta hora donde escuchamos tantos mensajes, esta hora donde hay miles y miles y miles de anunciantes o de predicadores que nos dan tanta información y muchas veces no sabemos cuál creer, a quién acudir, qué aceptar. De tal manera que es muy importante que nosotros podamos comprender la naturaleza de este mensaje, de esta palabra, y la importancia de acudir a la persona correcta para poder entender y recibir lo que Dios nos está dando. Y me refiero que antes de acudir a cualquier predicador, cualquier maestro, con el respeto que todos nos merecemos, antes de acudir a cualquier persona, tú y yo somos llamados a acudir a la fuente del conocimiento, a la fuente de la revelación. ¿Quién es esa fuente? Bueno, tú y yo lo sabemos, es Dios. Dios es la fuente de toda revelación. Dios es la fuente de todo conocimiento. Por eso el Salmo 36, versículo 9 nos dice: porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz veremos la luz. Y en tu luz vemos la luz, dice otra versión. Y vamos a ver qué nos quiere decir las Escrituras con estos pasajes. A medida que nos adentremos en el tema, a medida que vayamos avanzando, vamos a comprender por qué el salmista le dijo al Señor estas palabras. Isaías capítulo 25, versículo 7 nos dice: sobre este monte rasgarás el velo que cubre a todos los pueblos de la tierra, el manto que envuelve a todas las naciones. Señoras y señores, en relación a conocer cuál es la voluntad de Dios para los pueblos de la tierra, como lo dice Apocalipsis, para toda tribu, pueblo, lengua y nación, en otras palabras, para todos los seres humanos, el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, nos está diciendo que sobre este monte, refiriéndose a un monte específico en el país o en la ciudad de Israel, dice: en este monte rasgará el velo que cubre los pueblos de la tierra. O sea, hay un velo, hay una cortina, hay un velo, hay una cortina que impide que las naciones de la tierra, que muchos y muchas puedan ver la verdad de Dios expresada, lo cual es igual a la voluntad de Dios para todo ser humano, para todo hombre, para toda mujer. De tal manera que el texto continúa diciendo lo siguiente: el manto que envuelve a todas las naciones. Hay un manto que envuelve a todas las naciones. Hay un velo que cubre los ojos de miles y miles y miles de personas en este planeta Tierra, que les impide ver lo que está detrás del velo. ¿Qué está detrás del velo? La luz del Señor, la palabra del Señor, la palabra de Dios que revela su voluntad, su propósito de vida para cada ser humano. Como lo dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice la Escritura: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Pero muchas personas, aunque lo leen y lo escuchan, me refiero a esta palabra, muchas carecen de luz en el entendimiento, no comprenden esta invitación que Dios les está haciendo en reiteradas ocasiones o continuamente. Aleluya. De tal manera que es apremiante, es importante que tú y yo podamos
entender, podamos comprender esta invitación que Dios nos hace en esta hora, de que permitamos que en nuestras vidas sea impartida la verdad de Dios, esa verdad que nos hace libre, esa verdad que nos da luz en nuestro entendimiento, que no es otra cosa cuando recibimos revelación, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Leo una vez más Isaías capítulo 25, versículo 7. Dice: sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos de la tierra, haciéndose referencia a cuando Él regrese, cuando el Mesías vuelva por segunda vez a la tierra. El manto que envuelve a todas las naciones. El manto que envuelve, dice, a todas las naciones. ¿Sí? Según la versión internacional, ¿verdad? Otra versión, la versión israelita nazarena, nos dice de la siguiente manera: y sobre este monte destruirá la cubierta que se ha echado sobre los rostros de los pueblos, y el velo que está puesto delante de las naciones. La Biblia dice: bendito es el país, bendita es la nación cuyo Dios es Yahweh, cuyo Dios es el Señor. Mas sin embargo, aunque muchas naciones, muchos gobernantes y muchas personas conocen el texto bíblico, conocen este mensaje que Dios nos está dando, o esta invitación que Dios le ofrece a las naciones, no obstante, no reaccionamos de la manera que deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido la verdad de Dios. ¿Por qué no la hemos comprendido? Porque los países, muchas naciones no han comprendido, no han acudido a esta invitación que Dios les está haciendo. Porque hay un velo, hay un velo. Hay un velo que cubre a las naciones, que impide que las naciones vean la verdad de Dios. Por eso es que 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 16 dice: sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. El velo les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy siempre leen a Moisés. Cuando dice la Escritura leen a Moisés, se refiere a todo el compendio de los 5 primeros libros de la Escritura, lo que se conoce como el Pentateuco. Originalmente es la Torá, los 5 primeros libros, las instrucciones que el Eterno le entregó a Moisés para la nación de Israel y para todo el pueblo de Dios, por supuesto. Siempre que lean a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, según la Nueva Versión Internacional. De tal manera que la Escritura nos está diciendo, el apóstol Pablo, que fue un rabino, un hombre, o sea, un maestro de las Escrituras, que al Señor le dio luz en su entendimiento para comprender no solamente el Antiguo Testamento, sino todo lo que el Señor quería mostrarle, todo el favor, toda la voluntad de Dios expresada en el antiguo pacto y ahora confirmada en el nuevo pacto. Por eso dice la Escritura: sin embargo, la mente de ellos se embotó, no pudieron comprender, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. De manera que cuando ellos leían, y aún sigue ocurriendo, el antiguo pacto, la Torá o el Pentateuco, dice, lo leen, pero tienen el mismo velo. Hay un velo que no les permite ver. Hay un velo que los separa de la realidad de la palabra de Dios, de lo que está detrás de la letra, del texto como tal. En otras palabras, no entienden lo que Dios les está enseñando, no entienden lo que Dios está enseñando. Igual sigue ocurriendo en nuestros días. Dice, el velo les ha sido quitado
porque solo se quitará este velo en Cristo. En otras palabras, cuando alguien recibe el Mesías, cuando aceptamos el Mesías, cuando entendemos que el Mesías es nuestro Salvador, pero también el Mesías es nuestro Maestro, es el Maestro de justicia, entonces el velo caerá. Empezamos a ver a través de las enseñanzas del Mesías la realidad de la palabra de Dios. Empezamos a comprender todos los eventos proféticos, todas las acciones proféticas. Empezamos a comprender profundamente todo lo que nos dice Dios a través del Antiguo Testamento, de la Torá o del Pentateuco, y empezamos a comprender la realidad de Dios para nuestro ser. Aleluya. Otra versión nos dice, de 2 Corintios capítulo 3, versículo 14, pero sus mentes quedaron embotadas, pues hasta el día de hoy, cuando leen la alianza antigua, el mismo velo sigue puesto. O sea, tanto en el pasado como en el presente, la gran mayoría del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de los judíos, de los hebreos, no entendieron el mensaje que el Señor les había impartido. Continúa diciendo el texto, porque solo se quita por medio del Mesías. El Mesías es quien vendría a enseñarnos correctamente la Torá. El Mesías era quien vendría a enseñarnos correctamente la Biblia, las Escrituras, a impartirnos luz en nuestro entendimiento, a enseñarnos correctamente. Por eso es que este soldado, cuando enviaron una ocasión a arrestar al maestro, el soldado llega, el Mesías está enseñando, se consigue que el Mesías está dando una conferencia, está dando una enseñanza, lo escucha, regresa, y cuando regresa a los alguaciles le preguntan, ¿y por qué no lo arrestaste? Y la respuesta de este hombre fue la siguiente: nunca hombre ha hablado así. Nunca habíamos oído lo que hoy escuchamos en presencia de una gran multitud. Señoras y señores, la palabra se había encarnado. El Mesías, la palabra de Dios, el verbo de Dios se había hecho carne. La esencia de la sabiduría de Dios se había hecho carne, estaba ahí. Estaba ahí enseñándole a la nación de Israel la realidad de la palabra. La palabra expresada en letras a Moisés en el Antiguo Testamento. Palabra o mensaje que muchos de ellos no comprendieron, no entendieron, no pudieron comprender por el velo que había delante de ellos. Esa palabra se había encarnado y estaba entre ellos. Así lo dice el Evangelio de Juan. De tal manera que podemos decir lo siguiente, que los escritos de Moisés, sin tener en cuenta la promesa de su renovación dada por los profetas, con todas las implicaciones, por supuesto, de un cambio de corazón y el derramamiento de la presencia, o sea, del Espíritu Santo de Dios en el pueblo, que es la única manera de elevar al hombre, a la mujer, de elevar al hijo, a la hija de Dios, a la santidad de las Escrituras, a las exigencias o a la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios, como resultado, por supuesto, del arrepentimiento sincero, genuino y verdadero, y la vuelta al eterno de todo corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. Entonces, es ahí donde podemos entender la realidad de la palabra de Dios y dejaremos de hacer del mensaje de Dios doctrinas, mandamientos de hombre, etcétera, etcétera, etcétera. La Escritura nos dice entonces que gracias a este velo hay muchas personas, incluyendo a muchos hijos de Dios, muy lamentablemente, que han sido dominados por la ignorancia. Que dije, han sido dominados por la ignorancia. ¿De qué ignorancia me estoy haciendo referencia? De ignorar la verdad de Dios. Hay mucha gente que conoce el texto y se lo sabe de memoria, pero hay un velo que les impide, que no les permite ver lo que está detrás del texto. A eso llamamos revelación.
A eso llamamos en el griego rema. A eso llamamos del hebreo davar, la revelación, la sustancia de Dios para nuestras vidas. Mucha gente carece de ese davar, de esa revelación, de ese rema, de esa sustancia de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 18 nos dice lo siguiente: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Señoras y señores, la vida que proviene de Dios se llama Jesús, se llama Yeshua, y está expresada en todo el contenido de las Escrituras. En las Escrituras está expresado, está revelado la forma que el tribunal del cielo, que el Padre diseñó para sanar a los seres humanos. Y parte de este diseño está expresado, todo el diseño, debo decir, está expresado en las Escrituras. Pero muchos de nosotros hemos realizado, o debo decir, hemos hecho de lo que Dios nos ha expresado, nos ha comunicado, nos ha revelado, una religión y hemos hecho o nos hemos quedado solamente en los actos ceremoniales, sin entender lo que Dios nos está pidiendo a través de la luz de las Escrituras. ¿Y por qué no lo entendemos? Precisamente por eso, porque no tenemos luz, o la que tenemos es muy poca o es la incorrecta. ¿De qué estamos hablando? Vamos a continuar a ver qué más Dios nos da en esta hora para comprender profundamente este tema maravilloso. Según de Corintios, capítulo 4, versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, recordando que cuando utiliza o emplea el escritor de Corintios, que es el apóstol Pablo, la palabra evangelio está hablando de la buena noticia. ¿A qué buena noticia? La buena noticia, la palabra de bendición que fue anunciada no solamente desde el Sinaí, sino desde el jardín del Edén. Esa palabra, esa buena noticia, ese mensaje que nos da la salvación, nos presenta la salvación. ¿Quién es la salvación? Jesús es la salvación, porque Él es el maestro de justicia. Así lo presenta la Biblia, puntualmente en Malaquías capítulo 4, versículo 2. Y en muchos otros pasajes bíblicos. Por eso es que el apóstol Pablo, como maestro de las Escrituras, para tratar de sacar a Israel y a todas las personas que para entonces habían aceptado al Mesías, el maestro, el rabino, el apóstol Pablo empieza a establecer estos fundamentos de vida. Y él dice a la iglesia de los Corintios, allá la iglesia establecida en Corinto, dice en su segunda carta, capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio, nuestra buena noticia, nuestro mensaje está encubierto, o sea, la gente no lo entiende, lo está para los que se pierden. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, dice, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Señoras y señores, el apóstol Pablo nos está diciendo a través de esta carta, a través de esta instrucción, que el evangelio, que si nuestro evangelio, nuestra buena noticia, la realidad de la verdad, de la palabra de Dios está encubierto, lo está para aquellos que se pierden, para aquellos que no aceptan al Mesías, para aquellos que rehúsan caminar bajo la instrucción correcta de la palabra de Dios, para aquellos que no argumentan, para aquellos que no interpretan y no acomodan las Escrituras a sus agendas personales o a sus pretensiones naturales. Por eso dice el versículo 4, el Dios de este siglo, de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Quién es el Dios de este siglo en el contexto del cual está hablando el apóstol Pablo? Pues quiero decirles que el Dios de este mundo, según este contexto del cual está hablando el rabino Shaul, el apóstol Pablo, está haciendo referencia a Satanás, al diablo. Y Satanás, dice la Escritura, que viene para hurtar, matar y destruir. Él cegó el entendimiento de los incrédulos. Empezó este trabajo con Adán y Eva en el jardín del Edén. Primero empezó con Eva,
cuando la invitó a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El entendimiento de Eva fue sesgado por la constante invitación de Satanás a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal para ser semejante al Eterno. Este ha sido el gran pecado de la humanidad. Pretender ser semejante a Dios, alcanzar su grado de santidad en el contexto de la superioridad, alcanzar la plenitud del conocimiento en el contexto de la grandeza de querernos igualar a Dios. Pero eso lo hablaremos, como dice una de mis hijas espirituales en el Palacio de las Águilas, eso lo hablaremos en otro tiempo, en otro tema. Aleluya. Así que ahí inició todo esto, ¿verdad? Donde Satanás cegó la luz del entendimiento y el ser humano empezó a caminar bajo su propio camino, bajo sus propias ideas, bajo sus propios conceptos, bajo su propia prudencia. Y ya sabemos que la Biblia nos dice, nos invita a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. La Biblia nos invita, Dios a través de las Escrituras nos invita a ti y a mí a dejar nuestros propios caminos, nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. De hecho, la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Están en un lugar superior a los nuestros. Por eso el libro de Romanos capítulo 12, el mismo apóstol Pablo nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El pensamiento del hombre tiene que ser sustituido, renovado por el pensamiento de Dios, por la idea de Dios, por la visión de Dios, por la palabra de Dios que revela el proyecto de vida para los seres humanos, por la palabra de Dios, por la verdadera palabra de Dios que nos revela la voluntad perfecta que Dios estableció y dio para cada ser humano. Y esto será posible si los seres humanos venimos a tener un encuentro con el Mesías, con el Maestro de justicia, con Yahshua Mashiach, con Jesucristo. Por eso Pablo dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y mire que hay muchos incrédulos dentro de la iglesia. Recuerde que el Mesías dijo que para el que cree, todo es posible. Dice, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 4, nos dice la Biblia lo siguiente: pero hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oído para oír. La Escritura nos dice en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. De tal manera que en este pasaje de Deuteronomio capítulo 29 versículo 4, el Señor dice, porque hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender. El apóstol Pablo, que era un experto de la Torá, de las Escrituras, de estos temas, dijo en una ocasión, porque nosotros tenemos la mente del Mesías, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál era la mente de Cristo? La mente de Cristo estaba apegada a la realidad de la palabra del Eterno. En otras palabras, valga la redundancia, en la mente de Cristo, en la mente de Mashiach, estaba el obedecer al Padre, pero también estaba en la mente de Cristo predicar la palabra del Padre, la palabra de verdad, la palabra de justicia, sin alteraciones, sin interpretaciones humanas. La palabra de Dios tal y cual como fue enviada a los seres humanos para que entendiéramos el diseño divino. Pero un velo se puso delante de esa palabra para que muchos no la comprendan. Velo que es quitado con el Mesías. Velo que se derriba con Cristo, con el Señor. ¿Por qué? Porque Él sí enseña de manera correcta. Él sí enseña la palabra tal y cual como el Padre la ha enviado. Por eso muchos no pueden, como dice el pasaje que hemos leído de Deuteronomio 29, versículo 4, muchos no pueden entender, sus ojos no pueden ver la gloria de Dios,
sus oídos no pueden oír. Por eso el Mesías dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo quiero hacerte una pregunta en este día. ¿Qué voz estás escuchando? ¿A quién estás siguiendo? Dependiendo la voz que escuchas, es a quién sigues. Y tú y yo somos llamados a oír, a escuchar la voz de Dios, la voz del Señor, porque Él es el buen pastor que nos guiará a toda buena obra y a toda verdad. Nos llevará a lugares de delicados pastos, a aguas de reposo. Señoras y señores, que representan esos delicados pastos, según lo anuncia el Señor en el Salmo 23, la palabra de revelación, la palabra sin velo, la palabra sin cortina, la esencia de la realidad de la palabra de Dios. Es esa palabra la que en verdad nos va a nutrir, nos va a fortalecer y nos va a hacer que estemos aptos para cuando el Mesías aparezca. Pero no solamente eso, nos preparará para los tiempos difíciles que se avecinan para todos los seres humanos en este planeta Tierra. De tal manera que el salmista en el Salmo 119, versículo 18, nos dice o le dice al Señor lo siguiente: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Qué hermosa declaración o qué hermosa petición le hace el salmista David, el rey David, el pastor David a Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. ¿Qué es abrir los ojos? El salmista comienza diciéndole al Señor, abre mis ojos. Pero ¿por qué el salmista le hace esta petición a Dios? Podría decir, abre mi mente o abre mi corazón, como muchas veces tú y yo le decimos al Señor, abre mi corazón para entender tu palabra. Pero David no le dice al Señor, abre mi mente ni abre mi corazón, sino abre mis ojos. ¿Por qué abrir los ojos? Es una pregunta que tenemos que realizarnos. Los ojos no son solo el medio por el cual el ser humano mira, sino también es el medio por el cual el ser humano deja de mirar. Para un hombre poder ver mientras está en oscuridad, o debo decir, ¿podrá un hombre ver mientras está en un lugar oscuro? Por supuesto que no. Claro que no. Pues aunque tengamos nuestros ojos muy bien abiertos a causa de la oscuridad que nos rodea, a causa de que la luz no penetra, no podremos ver. Un proverbio popular dice lo siguiente: ojos que no ven, corazón que no siente. Esto es muy cierto, ¿verdad? Porque cuando nuestros ojos están totalmente velados, cubiertos, tapados, velados de la luz, y todo está completamente cerrado, no hay un espacio, un lugar, un orificio donde pueda penetrar la luz, podemos decir entonces que estamos en un lugar a oscuras. Y aunque nuestros ojos estén abiertos, nunca podremos ver lo que está a nuestro alrededor. ¿Estamos hablando de una forma literal? No. Aunque literalmente ocurren esas cosas, por supuesto. Estamos hablando figurativamente. Estamos hablando que el hombre y la mujer tienen ojos espirituales, que necesitan estos ojos estar abiertos para comprender, amados y amadas, las escrituras, para comprender la palabra de Dios. El salmista, o debo decir, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 16 al 18, dice lo siguiente: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Padre de gloria, os dé, oído con esto, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
y no en el conocimiento de los rabinos. Y no estoy diciendo con esto que los rabinos, los ministros, los pastores, todos estén equivocados, pero muchos sí lo han estado. Por eso es muy importante que tú y yo entendamos esto, que la fuente de sabiduría, de conocimiento y de revelación no lo tiene hombre alguno, ningún apóstol, ningún pastor, ningún maestro, ningún rabino, ningún roe, lo tiene el Señor. Él es la fuente de conocimiento. El apóstol Pablo en una ocasión dijo: oh profundidad de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus caminos e inescrutables son sus riquezas. Es bueno oír a un pastor, a un apóstol. Tú ahorita me estás escuchando a mí, me estás viendo, estás conectado con esta enseñanza, pero no podrás comprender nada si tú no estás conectado a la fuente verdadera del conocimiento, que es Dios, a través de nuestro Señor Yeshua Mashiach y la impartición, por supuesto, del Espíritu Santo de Dios. Seguimos leyendo el texto. Dice: el Padre no cesó de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, no solamente tenemos estos pares de ojos, sino que según este texto de Efesios capítulo 1, versículo 18, tenemos unos ojos espirituales, y esos ojos espirituales tienen que ser iluminados. ¿Para qué? Para que nuestro entendimiento espiritual sea correcto, nuestra comprensión de la Escritura sea la que Dios desea que tú y yo podamos tener, o para que tú y yo tengamos. Dice: para que sepáis, sigue diciendo el texto, cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en todos los santos. O sea, que Dios desea que todos los santos, todos los que se apartaron, todos los que entren en el camino, en la verdad y en la vida, todos los que iniciaron el proceso de santificación en su vida, podamos comprender esta verdad y disfrutarla a plenitud. El apóstol Pablo entonces está orando para que la iglesia tenga luz en el entendimiento. ¿Qué hacía este hombre? Estaba orando como también lo hacía el salmista David, para que los hermanos en Éfeso tuvieran luz y pudieran ver con los ojos del entendimiento lo que Dios estaba mostrando. O sea, tú y yo tenemos ya dos ojos, no solamente físicos, sino dos ojos, dos pares de ojos espiritualmente hablando. Y tenemos que pedirle al Señor que Él abra o nos dé luz en nuestro entendimiento para poder ver con nuestros ojos espirituales la verdad de Dios que está delante de nosotros y que muchas veces no la vemos porque está velada, porque hay un velo que impide que veamos la verdad de Dios. De tal manera que tenemos que decirle al Señor: abre mis ojos para ver las maravillas, las cosas maravillosas que están ahí expresadas en tu Torah, en tu palabra, en las Escrituras. Abrir los ojos, amados y amadas, es desear, es querer, es anhelar, comprender las Escrituras. Y para eso tú tienes que invertir tiempo. Por eso titulé este tema Pasión por la verdad. Abrir los ojos es querer comprender, desear, anhelar, comprender las Escrituras. Es la intención que debe estar en cada creyente, en cada hijo, en cada hija de Dios, sobre todo en todos y todas aquellas que ministran o ministramos la palabra de Dios. Debe estar este anhelo en cada creyente de aprender al máximo las Escrituras, de no conformarnos con goticas de la lluvia divina. Como dijo el salmista en el Salmo 23, dice que el buen pastor nos llevará a
verdes prados, a aguas de reposo. ¿Sí? O sea, nos llevará, el Señor quiere llevarte a las riquezas profundas de la palabra de Dios, a que tú y yo tengamos el verdadero maná, el maná que viene del cielo, el pan de vida, la palabra de Dios. Pero muchos lamentablemente están muy desinteresados por los temas bíblicos. Y yo lo he dicho muchas veces en nuestras conferencias en el Palacio de las Águilas y donde el Señor me ha permitido ministrar. Hay mucha gente que no está interesada, sino que hay un desinterés por los temas bíblicos. Solamente nos interesamos en aquellos temas que, según nuestra apreciación, son importantes para acomodar nuestra vida en este mundo material, en este mundo efímero, en este mundo natural. Y por los asuntos sobrenaturales, por la vida eterna, por el requerimiento de obtener la vida eterna, no estamos muy interesados. Muchas personas no les importan los temas bíblicos. Con saber lo poco, se conforman. Para ellos lo poco es suficiente. Y sin embargo, abrir los ojos es querer, como ya les dije, comprender toda la enseñanza de Dios. Yo te hago una pregunta en esta hora. ¿Comprendes tú toda la enseñanza del Señor? ¿Sabes tú los acontecimientos proféticos que nos están rodeando en este momento? ¿Sabes tú cuál es la actuación que Dios requiere en esta hora que tú y yo tengamos ante los eventos que nos están impactando? ¿Sabes tú cuál es el mensaje apropiado, indicado, puntual que debemos dar en este momento para que la gente esté libre de temor, para que la gente esté libre de las ansiedades, para que la gente acepte la salvación, para que la gente camine en Dios, que es su amparo y quiere ser su fortaleza, para Dios que quiere ser la salvación? ¿Sabemos eso? ¿O estamos caminando y lanzando textos bíblicos a ver qué ocurre? Señoras y señores, todo esto es producto porque hay carencia de luz. Y porque hay carencia de luz de la verdad de Dios, porque no ha habido pasión por la verdad, porque no ha habido interés por la verdad de Dios. Esto nos hace y nos convierte, sobre todo aquellos que predicamos, en guías ciegos. Cuando el Señor vino en su momento, en la primera venida, el Señor se encuentra con este escenario, donde había muchos fariseos, muchos saduceos, muchos expertos aparentes de la Torá, de la Biblia, de la palabra de Dios. Sin embargo, la mayoría de ellos estaba carente de la luz de Dios. No podían comprender la verdad de Dios, unos poquitos. Juan el Bautista, Natanael, Nicodemo, el apóstol Pablo más adelante, luego comprende la verdad, unos poquitos. Un pequeño remanente, como dice la Escritura. Y por eso Jesús les dijo a ellos, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caen en el hoyo. Y les dijo allá en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A los rabinos les parecía que en ellas tenían la vida eterna, pero en ellos no había convicción. Por eso cuando estaba el Mesías delante de ellos, profecía que había sido anunciada por las Escrituras en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, en las fiestas del Eterno reveladas a Moisés por Dios en Levítico 23, ellos no comprendieron lo profético de la fiesta de la Pascua, de la fiesta de los panes sin levadura, de la fiesta de Bicurín, de la fiesta de Shavuot, Pentecostés, de la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, de las fiestas de Yom Kippur, de la fiesta de los tabernáculos. La mayoría de ellos quedaron sin entendimiento, solo realizaron la ceremonia y carecieron sin entendimiento, y esa ceremonia es lo que le enseñaron al pueblo. Por lo tanto se convirtieron en guías ciegos, y un ciego, dijo el Señor, no puede guiar a otro ciego, porque ambos cae en el hoyo. Y por eso, con amor, con ternura, porque yo no creo que el Señor lo dijo con sarcasmo. El Señor lo hace
con ternura, con amor, comprendiendo que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué va a creer? Las Escrituras, lo revelado por Dios, por el Padre en su palabra. Jesús dijo, yo no he venido a hacer nada por mi propia cuenta, he venido a hacer la voluntad del Padre. En otra ocasión dijo, yo no he venido a abolir la Torá. Ustedes han abolido la Torá, ustedes han violado la Torá, ustedes no han entendido la sustancia de la luz de la Torá. Yo he venido a cumplir la Torá, yo he venido a hacer realidad la palabra del Padre, esa palabra que el Padre les entregó en el Sinaí, y ustedes no lo han entendido. Porque hasta ahora cuando leen a Moisés, o sea, la ley, la Torá, un velo está delante de ustedes. Por eso les dice, escudriñad las Escrituras, Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la Torá de Yahweh, es la palabra de Dios, es la Biblia la que testifica, la que da testimonio de Yeshua. Juan el Bautista, un profeta con mucha revelación que se le asignó preparar el camino del Mesías, comprendió lo profético de la fiesta de Pesha. En Pesha, o en la Pascua, como comúnmente se conoce, se sacrificaba un cordero. Aleluya. Y una vez que se sacrificaba el cordero, los pecados del pueblo eran cubiertos, eran tapados. Ese cordero hablaba del verdadero Mashiach que vendría, del verdadero cordero que era un prototipo de Mashiach, de Cristo. Por eso el profeta Yohanan, el profeta Juan, cuando ve a Yeshua, le dice al país, a todos los congregados, a todos los que estaban acudiendo al Jordán para ser sumergidos en las aguas, le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Yohanan, el apóstol Juan estaba diciendo, ha llegado la hora del cumplimiento profético de lo que durante 1000 años hemos ensayado y no hemos comprendido el ensayo. Nos hemos quedado con la letra y la sustancia de la letra de la revelación. No ha llegado al país, pero yo estoy aquí para eso, para hacer luz para ustedes. Así lo dijo el Señor. Ustedes se quisieron regocijar por un tiempo en la luz de Juan. Aleluya. En el entendimiento profético de Juan. Sin embargo, no lo pudieron comprender a plenitud, a su totalidad. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Aleluya. Hoy, aunque los tiempos son otros, el escenario pareciera ser el mismo. Lo diré como lo anunciaría un buen maravino o maracucho. Estamos empecinados en cumplir lo que hasta ahora y anunciar lo que hasta ahora con nuestra mente natural hemos comprendido de las Escrituras. No todo es mentira, pero no todo es cierto. Repito, no todo ha sido malo, pero no todo es bueno. Aleluya. Tenemos que acudir a las Escrituras. Tenemos que ir a la realidad de la palabra de Dios para comprender las maravillas del Señor y decirle al Eterno, abre mis ojos, como lo dijo el salmista David, para comprender la luz de tu verdad, para entender tu verdad. Por eso necesitamos interesarnos en los asuntos divinos. Necesitamos mostrar interés en escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque allí, dijo el Señor, en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas testifican de la misión del Mesías. ¿De cuál misión? De restaurar y sanar a los seres humanos, de buscar y salvar todo lo que se había perdido. Es lo que el escritor del Salmo está pidiendo y viviendo en su momento, o vivió, debo decir, en su momento. Él quiere comprender la Torá. Por eso le ruega a Dios que sea quien abra
sus ojos. Yo no sé si usted lo puede comprender. Por eso le hago una pregunta. ¿Y usted qué desea? ¿Deseamos comprender la Torá? Mire, en una ocasión al profeta Daniel se le dio una gran revelación. Y parte de la revelación Daniel no la entendió. Y Dios le dijo: Daniel, cierra las palabras de esta profecía porque no será sino para el tiempo del fin. En otra palabra, esta profecía, esto que te estoy mostrando, es para que lo plasme, para que quede escrito y se va a cumplir en el tiempo del fin. El tiempo señalado para su cumplimiento no es en la hora, Daniel, que tú estás viviendo, es para el tiempo del fin, o sea, para nuestros tiempos. Pero Daniel, cuando analiza la profecía, no ve por ningún lado a Jerusalén. Y como él ama Jerusalén y él entiende que Jerusalén es parte del proyecto divino, él se preocupa y empieza a clamar al Señor, insistentemente a clamar a Dios para que Yahweh les muestre dónde estaba Jerusalén en la profecía. Daniel sube a Jerusalén y se consigue con los rollos, con la profecía de Jeremías, y estudia la profecía de Jeremías. Insistentemente, después que Daniel estudia la profecía de Jeremías, vuelve a preguntarle al Señor: Yahweh, yo no entiendo, revélame. Y tú conoces el resto de la historia. El Señor envía un ángel a Gabriel, y Gabriel le dice a Daniel: muy amado, desde el día que pusiste tu corazón, tu oración fue escuchada y vengo a enseñarte. Y para resumir el tema, Gabriel le enseña la parte de la profecía que corresponde a la actuación de Dios en Jerusalén, en el país de Israel. De tal manera que esta respuesta vino a Daniel porque él tenía pasión por la verdad. Estaba interesado en comprender lo que Dios haría en los próximos años con su país, con su nación. Es lo que tú y yo tenemos que tener en esta hora. Es un interés en conocer la verdad de Dios. Esa verdad que según 2 Corintios 2:14 no se puede comprender con una mente natural. Así lo dijo el apóstol Pablo. Porque la mente natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locuras y éstas se han de discernir espiritualmente. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, el discernimiento del Espíritu no es un don del hombre, no es una capacidad, una habilidad de la mente natural. Es una impartición que se da, que le da Dios a un hombre, a una mujer, a un hijo, a una hija, a través de la luz que imparte el Espíritu Santo de Dios, utilizando como herramienta la palabra del Eterno, que es viva y que es eficaz. Ahora bien, no basta entonces con querer comprender la instrucción divina de Dios, ni basta tener la intención de entender los mandamientos del Eterno. Esto es solo el comienzo para iniciar la ruta correcta, a transitar por la ruta correcta. ¿Cuál es esa ruta? Cristo es esa ruta. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre, recordando que el Padre es la fuente de todo, sino por mí, dijo el Mesías. Entonces, es solamente para comenzar a lograr un entendimiento mayor, o sea, el desear comprender a Dios, ¿verdad? Y tener la intención de entender los mandamientos del Señor es solo el inicio. Es un buen inicio, por supuesto, pero es solo el inicio. Algo muy importante nos muestra el escritor del libro de los Salmos y también el autor de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, es que él está rogando. Ambos le rogaron, le pidieron a Dios para que Él sea quien abra los ojos del entendimiento e imparta luz en el entendimiento para comprender, según lo dijo el salmista David y el apóstol Pablo cuando dirigió su carta a los Efesios.
Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Oro para que el Padre de gloria imparta luz en vuestro entendimiento. ¿Por qué? Pues porque no basta con tener los ojos abiertos. Ya lo dije en el ejemplo anterior. Podemos tener los ojos abiertos, pero si estamos rodeados de oscuridad, no veremos nada. O sea, si tenemos una predisposición mental ideológica, eso es como tener los ojos cerrados. Eso es como estar delante de un velo. Nunca comprenderemos la verdad de Dios. Señoras y señores, a los fariseos y saduceos, a muchos de ellos en su época, le ocurrió esto. Su predisposición mental e ideológica no les permitió comprender las enseñanzas de Yeshua, las enseñanzas de Cristo. Mire, tú y yo podemos cometer muchos errores. A veces un tema que se puede explicar en 20 minutos, duramos 1 hora o 2 horas para explicarlo. A veces vamos de atrás para adelante, de adelante para atrás. Nos confundimos, no tenemos la unción plena para impartir la enseñanza. La sabiduría plena no la poseemos aún. Pero esto no era el caso de Yeshua. Estaba el dador de la vida. El hombre de la unción sobrenatural en sí misma estaba allí. La sustancia de Dios se había vaciado en Yahshua HaMashiach. Él era la sustancia de Dios, Él era el verbo hecho carne. O sea, el Señor estaba enseñando ¿con qué sabiduría estaba enseñando el Señor? Si Él es la sabiduría. ¿Y por qué si el Señor enseñó conectado de la fuente de la sabiduría, con la unción plena, siendo Él el maestro de los maestros, el mejor maestro que enseña de una forma tan linda, tan hermosa, y ellos no comprendieron la verdad? Estaban predispuestos mental e ideológicamente. Aleluya. De tal manera que, por eso les digo que no es suficiente tener la intención para comprender las Escrituras, o la intención de entender los principios o los mandamientos del Eterno. Necesitamos tener luz. Tener luz. Y por ello quiero recordarles una vez más lo que dijo el apóstol Pablo: para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Muchas veces estudiamos las Escrituras, pero en lugares oscuros. Y no me refiero a lo físico, me refiero que estudiamos la Biblia con nuestro intelecto. No, cada vez que vas a estudiar la Biblia, las Escrituras, la Torá de Yahweh, tienes que decirle al Señor: imparte luz en mi entendimiento, Señor. ¿Verdad? Una pieza oscura o en un lugar oscuro, usted puede tener los ojos abiertos, pero de seguro no verá nada. Así es todo aquel que sin la luz correcta, sin la luz de Dios, intenta comprender, intenta entender las Escrituras, pero no podrá comprenderlas, no podrá entenderlas. Por más que quiera, por más que lo intente, no podrá recibir la luz. ¿Por qué? Porque él está estudiando en un lugar oscuro. Y repito, no me refiero a lo físico, me refiero a lo espiritual. Es necesario que nuestros ojos, es necesario que tus ojos y los míos sean abiertos, sean alumbrados para comprender las Escrituras. Entonces, como ahora ya sabemos que necesitamos la luz de Dios para entender la Biblia, las Escrituras, nos debemos hacer la siguiente pregunta. Sabemos que Dios en sí mismo es luz. De hecho, el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis nos dice que el mundo venidero, en la nueva tierra, en la tierra prometida, en la nueva Jerusalén, no habrá sol. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios lo iluminará todo. Apocalipsis 22:5 dice: la noche no existirá, de modo que no necesitarán la luz de una lámpara
ni la luz del sol, porque Yahweh alumbrará sobre ellos, y ellos reinarán como reyes por siempre y para siempre. O sea, en la Nueva Jerusalén dice, no tendremos necesidad ni de sol ni de luna que alumbre en ella, porque Dios será nuestra lumbrera. Por esto es que el salmista le solicita a Dios, le pide al Señor, le ruega a Dios que le abra los ojos de su entendimiento para comprender con su luz lo que Él le está mostrando a través de las Escrituras. Esto representa, por supuesto, la actuación del Mesías. El Mesías es quien nos alumbrará, o debo decir, el Mesías es quien alumbra a todo hombre. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas, no andará en oscuridad. Señoras y señores, ¿por qué si se predica tanto el mensaje de las Escrituras, por qué no todos acuden y aceptan al Mesías? Porque muchos no pueden, muchos de los que escuchan el mensaje no pueden ver la verdad del mensaje. ¿Por qué? Porque hay un velo. ¿Y por qué está este velo? Este velo implica que ellos caminan en la oscuridad. Pero igual, muy lamentablemente sucede con parte del pueblo de Yahweh. Y si no me cree, estudien la palabra de las 10 vírgenes, donde la mitad de la iglesia, según esa palabra, está en oscuridad, aunque está esperando en el Señor. Aunque está esperando al Señor, aunque ama al Señor y aunque está vestida de novia, por causa de que la luz que tiene es poca, la lámpara se apaga, entra en oscuridad, vino el novio y se quedaron. ¿Quién es la luz que en este tiempo Dios ha dado a los hombres? Usted y yo lo sabemos. Esa luz es nuestro Mesías. Y debemos decirle, abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos para ver la luz de tu verdad. Él está dispuesto a alumbrarnos, a alumbrar nuestros ojos, a darnos luz en nuestro entendimiento. Bendito sea el Señor, porque así Él lo estableció, así Él lo dispuso. De tal manera que hoy podemos establecer lo siguiente. Según Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Mesías, señoras y señores, es la luz que todos necesitamos para entender y ver las maravillas de Dios anunciadas a través de su palabra. Si no entendemos al Mesías, menos comprenderemos las Escrituras, menos comprenderemos el Antiguo Testamento, menos comprenderemos cuando leemos a Moisés. Si entendemos a Yahshua HaMashiach, si entendemos a Jesucristo y comenzamos a ver la luz para ver las maravillas de Dios, entonces a partir de ahí entraremos tú y yo a caminar en el sendero correcto, el sendero de luz, o sea, Cristo el Mesías. Aleluya. Recuerda que en Mateo capítulo 7, versículo 21, el mismo Señor dijo lo siguiente, porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz verdadera, la luz que Dios asignó para este mundo. ¿Cuál es la luz que Él asignó para este mundo? La verdad de la palabra. ¿Quién nos va a enseñar la verdad de la palabra? Cristo nos las va a enseñar, y también sus maestros, sus profetas, sus pastores, sus apóstoles. Todos aquellos que estemos bajo la luz correcta de Dios, entonces no seremos guías ciegos, sino que enseñaremos correctamente la palabra del Señor, alimentaremos correctamente al pueblo que Dios confió en nuestras manos,
Llevaremos al pueblo a verdes prados y a aguas de reposo. En 2 Samuel capítulo 23, versículo 3 al 4 dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Dice Dios, el Altísimo, yo Yahweh te he llamado en justicia y te pondré por luz a las naciones. Señoras y señores, Isaías capítulo 60, versículo 2 dice: porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. De tal manera que las tinieblas se han orquestado, el desconocimiento ha venido, el temor se ha infundido en miles y millones de seres humanos, incluyendo a parte de la iglesia del Señor, muy lamentablemente, incluyendo a parte de los hijos y de las hijas del Señor, muy lamentablemente. Pero Dios nos está diciendo a través de este texto de Isaías 60, versículo 2, que tinieblas cubrirán las naciones y oscuridad a los pueblos de la tierra, pero sobre ti que tienes la luz correcta, sobre ti que tienes al Mesías, que es la luz del mundo, sobre ti que tienes hambre y sed de justicia, sobre ti que acudes a la fuente de la vida, a la fuente de la luz, y le dices a Él: abre mis ojos para ver las maravillas de tu Torá, para que en medio de la oscuridad, para que en medio del terror nocturno, para que en medio de todo lo que está aconteciendo hoy en el planeta Tierra, nosotros podamos ver las maravillas de la verdad de Dios, el Evangelio, la buena noticia que nos dice que el Mesías es tu amparo, que el Mesías es tu fortaleza, que el Mesías es tu pronto auxilio en momentos de oscuridad, que Él no te dejará, que Él no te va a desamparar, que ninguna plaga tocará tu morada, que el Mesías es tu guardián, que el Mesías es el ángel que Dios ha enviado para acampar a tu alrededor, que tú eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y como tal caminas diferente porque eres la casa del Dios viviente, una casa adornada, una casa que no está contaminada, una casa que no altera el diseño de Dios, una casa que tiene el diseño ideal, la forma correcta. Una casa que está bien vestida, que está bien adornada. Una casa que tiene la fragancia correcta, la fragancia gloria, la fragancia, la santidad, la fragancia, el olor a Dios. Una casa, un templo, aleluya, donde se adora al Eterno en espíritu y en verdad. Una casa que es casa de oración, que es casa de relación con Dios y no con el mundo, aleluya. Una casa que muestra la gloria de Dios. ¿Cuál es esa gloria de Dios? El Mesías es esa gloria de Dios. Una casa ambulante, por así decirlo. Una casa ambulante, me refiero a una casa que camina, una casa que anda, una casa que cuando camina, o sea, haciéndome referencia a ti y a mí, la gente ve en ti la gloria de Dios. Que eres un hombre diferente, que eres una mujer diferente. Aleluya. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se refleja a través de ti. Aleluya. ¿Por qué se refleja la gloria de Dios a través de ti? Porque tú tienes la luz correcta. Aleluya. Porque aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad a las naciones, sobre ti, óiganme bien por favor, sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Cuando Moisés descendió de tener un encuentro con Dios y con su gloria en el Sinaí, él tuvo que ponerse un velo porque lo que en el rostro de Moisés se reflejaba era la gloria del Padre. Una gloria que los judíos no podían soportar cuando se manifestó en Moisés. Isaías capítulo 42 versículo 1 dice: He aquí mi siervo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Por medio de la verdad
traerá justicia. No se cansarán, pero no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley, su Torá, su instrucción divina. Así dice Yahweh Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, por mi mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. ¿Quién es este que es pacto de Dios al pueblo y luz a las naciones? Nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Si no lo has aceptado, te invito a hacerlo en esta hora. Si ya lo has hecho, te invito a decirle a Él: abre mis ojos para ver las maravillas de tu Torá. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que ellos, los que están en tinieblas, vean luz. Así lo dice Isaías, capítulo 42, versículo 6. Yo, Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. De tal manera que esto se cumplió cuando el Mesías vino. Tierra de Zabulón, tierra de Nectalí, al otro lado del Jordán. El pueblo que estaba sentado en tinieblas, luz le resplandeció. El profeta Juan dice que él dio testimonio de la luz. Juan 1:6 al 8 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. De manera que la promesa de Dios fue cumplida, y el pueblo, asentado en tinieblas y en sombra de muerte, vio gran luz. El Salmo 118, versículo 27 dice: Yahweh es Dios y nos ha dado luz. El Salmo 112, versículo 4 dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente y misericordioso y justo. Aleluya. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Queremos ser libres de todo lo que se ha desatado en el planeta Tierra. Queremos comprender lo que está ocurriendo. Queremos explicarle a la gente lo que está sucediendo hoy en día. No sabemos cómo hacerlo. No entendemos lo que está ocurriendo. No sabemos por qué está aconteciendo. Es hora de que acudamos al Eterno y le pidamos: Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu palabra. Señor, porque en tu luz veré la luz. En tu luz, o sea, en tu presencia, con la guianza de tu espíritu, con tu entendimiento, comprenderé la luz de tu palabra. No fallaré al tratar de interpretar y agregarle algo que tú no has dicho en la palabra. Aleluya. Señoras y señores, Yeshua HaMashiach es la luz que ilumina nuestra mente para que tú y yo podamos comprender la verdad de Dios, la verdad de nuestro Padre Celestial. Yeshua se lo dijo a los fariseos: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Dios es quien al final traerá la luz correcta, y con esto concluyo. Miqueas capítulo 7, versículo 8 dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Yahweh será mi luz. Aleluya. Enemiga mía,
no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aleluya. Aunque moré en tinieblas, aunque mi pasado fue en tinieblas, aunque transité por el camino de las tinieblas, del desconocimiento, del engaño, del error, de la mentira, ahora te digo, enemiga mía, ¿cuál es nuestra enemiga? La mentira, el engaño, el error. Sumado a eso, Satanás, dice. Aunque moré en tinieblas, Yahweh será mi luz. Aleluya. Yahweh será mi luz. Y segundo de Samuel, capítulo 22, versículo 29, nos dice: tú eres mi lámpara, oh Yahweh, mi Dios, alumbra mis tinieblas. Aleluya. El salmista David dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y más adelante dijo: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera todo mi camino. Y yo me he hecho una pregunta cuando leía estos pasajes bíblicos: si la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera todo nuestro camino, ¿por qué muchos que tienen aparentemente o supuestamente la palabra de Dios, porque siguen tropezando en el camino? Porque muchos se salen del camino correcto, abandonan el camino angosto por seguir el camino amplio que representa este mundo con todo su sistema. Aleluya. Y la respuesta ya ha sido dada, porque no hay luz. No hay luz en el entendimiento para comprender las Escrituras. Cuando hay luz en el entendimiento, la tentación viene, pero la venceremos porque tenemos la luz correcta. La prueba viene, pero la pasaremos porque tenemos la luz correcta. Aleluya. Y Apocalipsis 21:23 dice, Apocalipsis 21:23 nos dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Yahshua, según 2 Corintios capítulo 4 versículo 6, dice el apóstol Pablo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. 1 Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Si la luz de Dios está en ti, tú resplandecerás en medio de las tinieblas, porque en que tinieblas cubrirán la tierra, Isaías 62, y oscuridad a sus pueblos. Sobre ti, que está la luz, amanecerá el Señor. Y en ese nuevo amanecer vienen los rayos del sol, y esos rayos del sol, esa luz, disipará todas las tinieblas. El sol de justicia, nuestra majestad Yeshua HaMashiach, con sus rayos disipará. Él desea disipar, alejar, quitar de ti toda tiniebla. Lo hará pronto, cuando venga en su segunda venida. Lo está haciendo ahorita en aquellos corazones que le han recibido, que le han aceptado. Lo está haciendo ahorita con aquellos maestros, con aquellos ministros que aman la palabra de Dios, que desean impartirle al pueblo no un sermón más, sino la palabra de Dios que sustenta al alma, que fortalece al hombre, que da vigor a nuestros huesos, como lo dijo el salmista David. Esa es la palabra oportuna, necesaria, que hoy necesita el pueblo de Dios. Y no un mensaje cargado de positivismo, no un mensaje cargado de argumentos humanos, de análisis desprendido de la ideología o de la teología convencional. Y no estoy diciendo que todo eso es malo, pero no es mejor que la palabra revelada de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bien. Hemos concluido por hoy. Damos gracias a Dios por este tema y por el tiempo que hemos estado. Son las 12:01. Creo que nos hemos pasado
del horario. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Qué importante y qué bueno es invertir nuestro tiempo al Señor. Estamos en un momento, valga la redundancia, estamos en un tiempo donde nuestra mejor inversión del tiempo es en Dios. Aleluya. Estamos encerrados en nuestras casas, en nuestros hogares. No podemos acudir a la iglesia, a los templos. Bueno, acudamos a su presencia, que está en todas partes. Y invirtamos tiempo en estudiar las Escrituras. Mostremos interés en saber, en entender la verdad de Dios para nuestras vidas. Gloria al Señor. Quiero saludar una vez más a algunas personas. Katy Gómez nos dice: felicidades en su día, apóstol. Bueno, si te refieres al Shabbat, felicidades para todos. Muchas felicitaciones para todos. Aleluya. Erika Ocando, la pastora Erika, nos dice: abre mis ojos y en tu luz veremos la luz. Aleluya. Drasumik Hernández dice: poderoso. Jenny Urdaneta dice: bendiciones, apóstol. Nos saluda: bendiciones, hija. Francisco Navarro nos dice: Venezuela es libre de las tinieblas y ahora hay luz en el entendimiento. Amén. Así es, hijo. Me uno a esa declaración. Buenísima esa palabra. Venezuela es libre de las tinieblas y ahora hay luz en el entendimiento. Así es. Estamos recibiendo entendimiento para comprender y saber e impartir a nuestra gente la lectura profética correcta de los acontecimientos que han rodeado a nuestro país, a nuestra nación Venezuela. También nos dice Francisco: se están rompiendo los velos. El Señor nos está llevando a la luz y el entendimiento y la sabiduría del reino. Amén. Amén, hijo. Amén, hijo. Qué bueno. La gloria sea para el Eterno. La gloria sea para el Señor. Aleluya. Andreina nos saluda. Bendiciones, apóstol. Bendiciones, Andreina, para ti también. Yarlén López nos da un saludo. Recibimos todos los saludos de todos ustedes, pero para los próximos live les sugiero, les pido por favor, hagan comentarios. Además del saludo, hagan comentario sobre el tema. Es la única manera que yo pueda saber si me estoy dando a entender, si me estoy dando a comprender y si el tema está llegando a sus corazones. Y también así ustedes pueden bendecir a todos los que están conectados y los que continuarán viendo este video luego de esta transmisión. Así que les bendigo en esta hora, oro por ustedes y declaro una vez más, le pido al Señor, ora a Dios cada día, que el Señor les imparta luz en vuestro entendimiento para que puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para sus vidas. Gracias una vez más. Les invito a mañana a partir de las 9 de la mañana. Estaremos a través de la plataforma de mi página de Facebook, Apóstol Juan José, llevando a cabo nuestro servicio semanal. Allí estaremos celebrando y compartiendo un tema muy hermoso, el cual estaré anunciando en las próximas horas a través de las distintas plataformas de las redes sociales. Así que muchas bendiciones. Una vez más, gracias por su tiempo, gracias por su atención y que Yahweh les dé shalom.